comunicación con Camilo González Pozo, que es el presidente de Indepaz, que se dedica justamente al estudio de estos temas del conflicto en Colombia. ¿Cómo le va, Camilo? Lo saluda Darío Mizrahi. Sí, buen día, Darío. Sí, estamos en una noticia muy importante porque se han, digamos, ratificado los decretos que muestran la apertura de este proceso hacia los protocolos de cese al fuego con 4 de las organizaciones más grandes, pues, armadas y legales, y se suspende el ELN por un equívoco en el procedimiento. Se ha anunciado de que este tema tendrá que ser tratado en la mesa bilateral, en la ronda que se va a hacer en México a partir del mes de febrero. Me parece que se han logrado aclarar muchas de las cosas. El proceso es mucho más enredado que simplemente una declaración del gobierno diciendo que ya se ha iniciado un cese. Se necesitan pasos y en esa costura complicada ya pues se ha entrado en una ruta que está significando de manera efectiva un desescalamiento de conflictos armados en nuestro país en este periodo. Ahora, Camilo, a partir de la suspensión del decreto que refiere al Ejército de Liberación Nacional, que es hoy el grupo más importante, digo, eran 5 grupos, pero el más importante era el ELN, ¿esto puede dar lugar a un entorpecimiento, le parece a usted, de las negociaciones? Y no lo entendí muy bien. De todas maneras, con el ELN, yo creo que pues, es necesario un procedimiento particular. La mesa está funcionando con un reglamento ya muy estructurado. No ocurre lo mismo con los otros grupos. Están apenas definiendo las características de las mesas. De modo que, pues ahí ya hay como un reglamento, aunque no esté formalizado, pero sí hay un reglamento que indica que todos los pasos deben tener unas consultas previas bilaterales y tener unas formas de comunicación también. Entonces yo creo que es un impasse, eso no puede negarse que le quita, digamos, cierto ritmo y alguna credibilidad a la relación con el ELN, pero me parece que se está recomponiendo. El ELN da una respuesta muy serena. Yo creo que ha dicho lo que a su juicio es pertinente sin abundar en calificativos. Y, y el gobierno a su vez dice que, que el tema del cese al fuego es un tema urgente para el orden del día de la próxima reunión. Camilo, usted mismo lo decía, de que esto le quita credibilidad a la palabra del gobierno, le quita credibilidad al proceso, con lo que eso supone. Ahora, ¿cómo se explica lo que sucedió? Porque la verdad es que estamos hablando de Colombia, que es un país que tiene mucha experiencia en negociaciones de paz, en negociar ceses del fuego. ¿Cómo pudo haber pasado esto? Sí, yo creo que en esto hubo precipitud. El ELN hizo una declaración cuando anunció un cese unilateral. Dijo que esperaba que el gobierno tomara también iniciativas para un cese bilateral. El gobierno se pegó de esas palabras, pero esas palabras podrían indicar que el ELN estaba hablando de un cese bilateral temporal de Navidad y Año Nuevo. Pero yo creo que sí, ahí hubo precipitud. eh, Exceso de deseos en relación a que pasemos rápido a una situación de cese al fuego. No, afortunadamente yo creo que hay un ambiente favorable, no solamente en estas mesas de conversación, sino también en el país. La reacción de la opinión nacional, de las fuerzas políticas, ha sido prudente. En un país tan polarizado que cualquier error, cualquier salida en falso es cobrada pues con sangre. Sin embargo, en estas circunstancias ha habido más bien mesura. Y por supuesto que esto sienta un precedente que pues indica que la próxima ronda con el ELN tendrá sus complicaciones. No es fácil llegar a un cese bilateral con el ELN, requiere mucha letra menuda, pero sí se pueden hacer ceses unilaterales, de hecho, simultáneos. Ya efectivamente de este gobierno se ha desescalado muchísimo la acción del ELN. Son muy pocos los enfrentamientos entre el ELN y la fuerza pública. Son más los que se dan entre el ELN y grupos disidentes o el Clan del Golfo, ¿no? De modo que tenemos una situación de hecho de ceses unilaterales parciales que facilitan que se vaya a ceses unilaterales simultáneos
y de allí sí se le dé tiempo suficiente a pactar el cese bilateral. Camilo, ¿usted ve, más allá de esta disputa puntual de estas horas, ve predisposición genuina por parte de la organización a entrar en un cese del fuego y eventualmente en dejar las armas o cree que ahí hay disputas internas? Yo no veo en el caso del ELN que existan disputas. De hecho, acaban de hacer un cese unilateral y todos sus frentes lo acataron. Yo creo que eso es una realidad. Y también en periodos anteriores tuvimos experiencias en las cuales el- 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 la dirección del ELN, el llamado COSE, Comando Central, ha dado el parte de la orden de cese al fuego y se ha cumplido. Ahora que en toda organización tan compleja como esta hay diferentes autonomías, ritmos, experiencias y problemas de coordinación, seguramente, pero no es esa la nota dominante. No estamos ante una organización sin jerarquías o federativa o dividida. Yo creo que la verdad es que existe una posibilidad real de que esa mesa avance en acuerdos y que esos acuerdos comprometan al conjunto de esta organización del ELN. Hmm. Bueno, la próxima ronda de negociación va a ser en México. Digo, lo más urgente es tratar de acordar un cese del fuego o hay otros puntos antes que eso para negociar. Sí, la verdad es que, eh, pues para la próxima ronda se han anunciado varias cosas. Una de ellas es una experiencia que llaman humanitaria, que quiere decir una situación de cese de cualquier tipo de acción que pueda afectar a la población civil, el de permitir o facilitar situaciones de movilidad donde se ha dado confinamiento en esta zona que han escogido en el San Juan, en la costa del Pacífico colombiano, en la frontera entre Chocó y Valle del Cauca. Entonces va a haber esa experiencia y sería muy importante que se pensara en otras experiencias locales, en Arauca, en Catatumbo, en la frontera con Venezuela. Hay condiciones para que se hagan experiencias no solamente de ceses regionales, ¿no? De ceses locales para dar alivio a la población, sino de planes, de darle la voz a las comunidades para planes regionales de desarrollo. Hmm. En estas partes, allí se han hecho experiencias de diálogo durante este gobierno, han participado centenares y miles de personas en reuniones definiendo inversiones, iniciativas, y podría generarse un espacio para estos desarrollos locales. Es decir, no hay que jugar todas las cartas al cese al fuego bilateral total y permanente. Pueden ser cosas parciales que vayan allanando el camino en un desescalamiento. Además, es un año electoral. A partir digamos, del mes de abril, ya incluso antes, la situación electoral será parte, pues, de la vida cotidiana y eso tensa, todas las situaciones se van a poner en tensión. Hay ambiente en el pasado que han sido propicio para violencias. Entonces es muy importante tomar iniciativas, no dejar todo a que se va a discutir y a definir con la letra menuda un cese al fuego bilateral. Hay muchas salidas humanitarias, cese al fuego y darles la voz a las comunidades para planes de inversión. Hmm. Bueno, más allá de lo que pasó con el ELN, en principio el cese del fuego con las otras 4 organizaciones continúa. Ahora, ¿qué falta para que se pueda avanzar en negociaciones para que más allá de un cese del fuego haya una desmovilización de estos otros grupos? Bueno, hay que decir que los procesos entre estas organizaciones son distintos por las características de ellas mismas, ¿no? Pero una cosa que sí es muy importante es que se logre una distensión de enfrentamientos entre grupos ilegales, porque es que en Colombia en el último año se han dado más enfrentamientos entre grupos ilegales entre ellos que con la fuerza pública, ¿no? Solo durante el gobierno de Gustavo Petro tenemos cerca de 80 acciones de choque con decenas de muertos, y no solamente de combatientes, sino de población civil entre organizaciones ilegales. Y ha sido, digamos, el doble con respecto a los hostigamientos y enfrentamientos con la fuerza pública. Entonces es muy importante que también se trabaje esa distensión multilateral, se ha dicho, ¿no? Y se hagan experiencias regionales, diálogos humanitarios multiactores,
de modo que eso vaya ayudando a darle tranquilidad a las comunidades, porque es que en una zona, en el Catatumbo, en Arauca, en el Cauca, pueden estar presentes 4 de estas organizaciones, de sus frentes. Entonces puede haber cese con una y con los otros enfrentamientos, y las comunidades siguen allí en medio del fuego cruzado. El objetivo de todo esto inmediato es alivio para la población, Mm, y en un ambiente de distensión se pueda generar todas las dinámicas para un proceso ya de paz mucho más sustantivo. claro. Camilo González Pozo, le agradecemos muchísimo por este tiempo con DNews. Bueno, Darío, un gran saludo.